Buenos días chicos, les saludo por acá la profe Ale de nuevo. Vamos con esta segunda semana de esta nueva modalidad de aprender desde casa. Esta semana vamos a trabajar en How to Express Habits and Routines, cómo expresar hábitos y rutinas. Aquí hay algunos ejemplos de hábitos y rutinas. Por ejemplo, wake up, have breakfast, take a shower, eat lunch, walk, walk the dog, exercise, watch TV, read, play, eat, make the bed, go to bed, listen to music, go out, hang out, study, do homework, sleep, run, wash the dishes, chat online, surf internet, cook, and take pictures. Hay bastantes más rutinas que ustedes pueden encontrar según los hábitos y rutinas que ustedes manejen. Vamos a avanzar. Structure. ¿Cuál es la estructura que vamos a utilizar para expresar hábitos y rutinas? To talk about routines and habits, we are going to use the following structures. Vamos a ocupar la siguiente rutina. A subject, un sujeto, plus a verb, más un verbo, plus a complement. Pero ojo acá con el verbo. Tiene una S entre paréntesis y eso nos indica que en algunos casos vamos a tener que usar una terminación al verbo, pero no siempre. Lo vamos a ir explicando de a poco. Atentos. En este caso, para los siguientes sujetos, I, you, we y they, un verbo como watch no va a tener ninguna modificación. I watch TV, you watch TV, we watch TV, they watch TV. En este caso, el verbo se mantiene igual. Y ojo, fíjense que es igual para todos. Entonces, por eso que es tan importante en inglés mencionar constantemente al sujeto, porque si no, no sé quién está realizando la acción. Vamos ahora con los sujetos que nos faltan. Third person singular. La tercera persona singular es una persona especial en inglés y requiere de ciertas modificaciones. Cuando el sujeto de la oración es singular y tercera persona, o sea, estoy hablando de un hombre, un he, una mujer, she, o un animal o cosa, it, tengo que agregarle la terminación S al verbo, esta que nos salía en la estructura. Por ejemplo, he lives in Santiago. She lives in Santiago. It lives in Santiago. En este caso, el verbo solito es live, sin la S. Pero como el sujeto es una tercera persona singular, como me dicen acá, un hombre, he, una mujer, she, un animal o cosa, it, lo que yo hago es agregarle la terminación S al verbo. Esa es la única modificación que hago y lo hago única y exclusivamente cuando el sujeto de mi oración es un hombre en singular, una mujer en singular, un animal o cosa en singular. Avancemos. Ojo, que hay algunas reglas para agregar la S. No se agrega así como así. Hay que tener cuidado con ciertos verbos. Los verbos que terminan en CH, S, SH, O y X, se les agrega ES. Esto es simplemente, chicos, por una cosa de fonética, por una cosa de pronunciación. Si el verbo es, por ejemplo, watch, terminado en CH, y yo le quiero agregar una S, es difícil de pronunciar en términos fonéticos. Entonces, por eso es que le vamos a agregar una ES. Watch, watches. Guess, guesses. Aquí tenemos un verbo terminado en S. Finish, finishes. Go, que es un verbo que se escapa un poquito a esto de la fonética, los verbos terminados en O también se les agrega ES. Go se transforma en goes. Y fix se transforma en fixes. Tenemos watch, que es mirar, guess, que es adivinar, finish, terminar, y go, que es ir, fix, arreglar. Los verbos que terminan en consonante más Y cambian la Y por IS. Por ejemplo, study es un verbo que termina en una consonante, la D es una consonante, no es una vocal, más Y. Study se transforma en studies. Carry, que tiene una R antes de la Y, también reemplaza la Y por IS. Carry se transforma en carries. Fly, flies. Los verbos que antes de la Y tienen una vocal, solo se les agrega la S. Por ejemplo, acá también tengo un verbo terminado en Y, pero antes tiene una vocal. Entonces ahí me salto la regla anterior y le agrego la S. Play se convierte en plays
Y stay, que también tiene una vocal antes de la Y, se transforma en stays. Se le agrega la S sin ninguna otra modificación. Ya, avancemos un poquito más. Remember, importante, solo usamos esta regla para agregar la S a los verbos cuando el sujeto es una tercera persona singular. Un he, un she o un it. No la ocupen para agregarla a todos los verbos. Tengo que fijarme muy bien en quién es el sujeto. Let's see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, tengo el sujeto, I, you, we y they, el verbo y el complemento, que es la estructura que vamos a ocupar como base. I work at home. You study at home. We do homework and they listen to music. Tengo varios verbos acá. Work, study, do y listen. Trabajar, estudiar, hacer la tarea y escuchar música. Como los sujetos no corresponden a una tercera persona singular, yo dejo el verbo igualito como aparece en las listas de verbos que yo puedo encontrar en el diccionario o en algún traductor. No le hago ninguna modificación. Ahora, si el verbo fuera una tercera persona singular, un he, un she o un it, yo tengo que agregarle la S al verbo. Work, works. Study, como es un verbo que termina en Y, le cambio la Y por IS. Eat, eats. ¿Ya? Eso entonces son algunos ejemplos. Solamente cuando el sujeto sea una tercera persona singular, un he, un she, un it, un hombre, una mujer, un animal o cosa, siempre uno, yo le agrego la S al verbo, cuidando las reglas que vimos anteriormente, que son estas que están acá. ¿Ok? Vamos entonces. Let's practice. Desarrolla los siguientes ejercicios en tu cuaderno con el título Semana 2. Usa el verbo que te vamos a dar en paréntesis y agrega la S cuando corresponda. Cuando corresponde. Cuando el sujeto que me dan, yo lo puedo reemplazar por un él, por un ella o por un animal o cosa. Solo en esos casos tengo que agregarle la S al verbo. Y cuando tengo que agregarle la S al verbo, recuerda las reglas para agregar la S, las reglas de ortografía, los verbos terminados en CH, S, SH o X, se les agrega ES, y los verbos que terminan en Y también ahí tienen una modificación para agregar la S. Por ejemplo, the kids watch TV in the living room. Este es un ejemplo de oración que me pueden dar. Acá, si ustedes se fijan, el sujeto no me lo dan como pronombre personal. Yo tengo que transformarlo en mi cabeza para ver si corresponde a un he, a un she o a un it. En este caso, the kids, que significa los niños, yo lo puedo reemplazar por they. They, ¿corresponde a una tercera persona singular? No. Entonces, voy a tomar el verbo que está entre paréntesis y lo voy a poner en el espacio en blanco de la misma forma que aparece en el paréntesis. The kids watch TV in the living room. En este caso, el verbo no sufrió ninguna modificación porque el sujeto, cuando yo lo reemplacé en mi cabeza al hacer ese ejercicio, se transformó en they, ellos. Entonces no corresponde a una tercera persona singular. Veamos otro ejemplo. My mom stay at home now. Mi mamá se queda en casa ahora. My mom es un sujeto que yo puedo en mi cabeza reemplazar por she. Entonces, a este verbo que tengo acá entre paréntesis, que es stay, tengo que agregarle la S, ¿cierto? Ahora, tengo que tener cuidado, porque este verbo, stay, termina en Y. Pero antes de la Y tiene una vocal. Entonces, ¿qué hago en este caso? ¿La cambio la Y por IS? ¿O simplemente le agrego la S? Simplemente le agrego la S porque tengo antes una vocal antes de la Y. Entonces quedaría como My mom stays at home now. Mi mamá se queda en casa ahora. Y vamos con un último ejemplo. The cat play in the yard. El gato juega en el patio. También tengo un verbo play y tengo un sujeto, the cat. El gato, ¿por qué pronombre lo puedo reemplazar? Voy a buscar un pronombre que me sirva para reemplazar un animal o una cosa. En este caso vamos a ocupar it. ¿It corresponde a una tercera persona singular? Sí. Entonces le tengo que agregar una S al verbo y al igual que en el verbo de arriba, como tengo una vocal antes de la Y, simplemente le agrego la S. The cat plays in the yard. Eso es, chicos, cómo vamos a expresar rutinas y hábitos en inglés. Y a continuación
tienen algunos ejercicios, que son los que les estoy pidiendo que desarrollen en su cuaderno con el título de semana 2. My sister, tendríamos que reemplazar acá a my sister por un pronombre personal, en este caso sería she. Entonces ahí decido si le pongo o no la S al verbo. The students, en este caso lo podría reemplazar por they. Entonces ahí decido si le pongo la S o no al verbo que me dan entre paréntesis. Y eso es lo que tienen que hacer con el resto de los verbos. Listen, escuchar música. Stay, quedarse en casa. Have breakfast at 10 a.m., tomar desayuno a las 10 de la mañana. Watch the news all days, ver noticias todo el día. Drink milk every day, beber leche todos los días. Run in the park, correr en el parque. Chat every day, chatear todos los días. Play online games, jugar juegos en línea. Read every afternoon, leer cada tarde. Cook a delicious lasagna, cocinar una deliciosa lasaña. Walk the dog every day, pasear al perro todos los días. And go out on Fridays. Lo que ustedes tienen que hacer acá es fijarse en el sujeto, reemplazar cada uno de estos sujetos por un pronombre personal para ver si corresponde a un he, a un she o a un it, y en ese caso decidir si le pongo la S o no, y cuidar obviamente cómo se escribe cada uno de estos verbos para ver qué reglas debo seguir para agregar la S cuando corresponda. Eso es todo por esta semana, chicos. Espero que tengan una buena semana, que puedan desarrollar sus ejercicios y, como siempre, estaré atenta a cualquier duda a través de sus profesores tutores. Les mando un saludo y un abrazo. Que estén muy bien. Cariños.